Bien, chicos, volvemos. Vamos nuevamente entonces a compartir para resolver las actividades que habíamos dejado pendientes, ¿no? Bien, aquí estamos viendo la pantalla. En la letra C, chicos, ¿cuál sería el relativo adecuado? ¿Qué palabra completa apropiadamente la oración? ¿Qué? Sí, podría ser, pero hay otro relativo mucho mejor. Ya que estamos hablando de una persona, ¿cuál sería el relativo más adecuado? ¿Quién? ¿Qué? ¿O ¿Quién? él? Claro. ¿Quién? Ajá. Cuando es una persona, el más adecuado es el quién. Andahuaylas es la ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde? Ujú. Muy bien, ya se aprobaron las leyes. ¿Qué? Ajá. Que penalizan, ¿no? Ella es la abeja reina. Cuya Uy, función. ajá. Los árboles. ¿Qué? Que planté. Ujú. Que planté. Angélica aún recuerda los días. ¿Cuándo? 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 Cuando Porque prestaba sus indica, besos. ajá, cuándo, porque alude al tiempo, ¿no? Y él pidió una gaseosa bien fría. La cual. La cual, Exacto, la cual bebió de un solo sorbo. Ujú. Listo, chicos, muy bien. Esos serían los relativos adecuados. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con la subordinada adverbial. Muy bien, esta subordinada tiene características también muy distintas a las dos subordinadas que acabamos de estudiar, ¿no? Las subordinadas adverbiales son aquellas que se comportan como un adverbio. Los adverbios son palabras que modifican, complementan información a un verbo. Información circunstancial. Por eso, la única función que cumplen las subordinadas adverbiales es la de complementos circunstanciales. ¿Ok? La de complementos circunstanciales. Entonces, se subordinan a la proposición principal, se subordinan a un verbo y le expresan circunstancias. Entonces, por lo general, estas están encabezadas por un nexo subordinante, ¿ya? Por una palabra, por una conjunción subordinante, o a veces también podrían estar encabezados por un verboide, un infinitivo, un participio o un gerundio. Ya podrían aparecer así. Y también pueden ubicarse en diferentes partes de la oración. Pueden ubicarse antes, al inicio, en medio, al final de la oración, en diferentes posiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, prepara el ceviche como le enseñó su madre, ¿no? Entonces, aquí el verbo enseñó se entiende que es un verbo subordinado porque trae delante un nexo subordinante. Ahora, toda esta proposición, ¿no? Se subordina al verbo principal, prepara.
Y cuando yo entiendo que se subordina esta palabra es porque le está expresando una idea, ¿no? Le está expresando el modo. Si yo pregunto, ¿cómo prepara el ceviche? Diría, pues ella prepara el ceviche así, ¿no? Como le enseñó su madre. O sea, la información que está aportando esta subordinada es una subordinada modal. Es una subordinada que está expresando el modo como ocurre la acción. Incluso también podría esa subordinada estar al inicio, ¿no? Como le enseñó su madre, prepara el ceviche, ¿no? Podría estar al inicio. Y sigue siendo la misma subordinada, solamente que ahora se ha posicionado en otra parte. Entonces, eso es lo que vamos a notar. Vamos a aprender ahora otros nexos, ¿no? Otras palabritas que van a estar al inicio, o de repente vamos a ver a este verbo de la proposición, la vamos a ver en verboides, infinitivos, participios, gerundios, y vamos a ver cómo ese conjunto de palabras influye de manera circunstancial sobre el verbo principal. ¿Ya? Ahora, las subordinadas adverbiales pueden desempeñar diferentes funciones, ¿no? Pueden expresar diferentes ideas, pueden indicar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, va a estudiar inglés cuando tenga tiempo. ¿Ves? La subordinada está expresándole el tiempo a la acción principal. Va a estudiar inglés donde lo hizo su padre. Donde lo hizo su padre indica el lugar. Va a estudiar inglés como se lo indicaste. Aquí está expresando el modo. Va a estudiar inglés porque será hermosa. Aquí está expresando la causa, ¿no? Va a estudiar inglés aunque tiene poco tiempo. Aquí está expresando una idea concesiva, un problema. Va a estudiar inglés si dispone de dinero. Esta proposición está expresando una condición. Va a estudiar inglés para viajar a Inglaterra. Está indicando la finalidad. Llovió tanto que se desbordó el río, ¿no? Ese que se desbordó el río está expresando una consecuencia, la consecuencia de la lluvia. Y Rosa es tan lista como lo suponíamos, ¿no? Aquí tenemos una comparación, un sentido de comparación. Entonces, ahora lo que tú vas a ver efectivamente son estos nexos, cuando, dónde, ¿no? Cómo, por qué, el aunque, la palabra sí, la palabra para, la palabra qué también, ¿no? Cómo. Vas a ver la encabezada, vas a ver un verbo subordinado a la derecha, siempre. Tenga, hizo, indicaste, será, y así sucesivamente. Vas a encontrar siempre un verbo después, lo cual va a constituir pues toda la subordinada, ¿no? Pero lo importante es que tú veas que esa proposición subordinada, ahora adverbial, exprese una de estas ideas que nosotros estamos observando aquí a la derecha, que exprese el tiempo, el lugar, el modo, la causa, ¿no? Una idea concesiva, una idea condicional, ¿no? Expresa una finalidad, una consecuencia, una comparación, que exprese algo de lo que está aquí, ¿no? Y con toda seguridad podremos dar fe de que estamos frente a las subordinadas adverbiales. Porque si no expresa algo de aquí, entonces de repente habría que revisar si estamos o no ante una adverbial. Ya de repente estamos ante una adjetiva o de repente ante una sustantiva, así que hay que revisarlo con detenimiento. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos a ver entonces nuestro siguiente video que nos presentará el tema de las subordinadas adverbiales. Ya, la subordinada adverbial. ¿Mm? Y ahí lo vemos, ¿ok, chicos? Muy bien, continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema la oración compuesta adverbial, parte 2 y final también. Recordemos, la oración compuesta subordinada adverbial está conformada por una proposición subordinada cuya función es la de un adverbio. Recordemos que el adverbio también modifica a un verbo, amplía su significado y lo contextualiza, dándonos información del lugar, del tiempo, del modo, de la cantidad en la cual se acciona este verbo. Veamos algunos ejemplos. Llegaron sin que nadie se dé cuenta. Verbos, llegaron y de. Si hay dos verbos, hay dos proposiciones. Esta oración compuesta, a grandes rasgos, se ve que es subordinada ya que no hay nexos. Así que hay un verbo principal y un verbo subordinado. Proposición principal, importante, independiente, que no necesita de nadie, llegaron. Llegaron, punto. Sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie se dé cuenta, falta información. Proposición subordinada. Bien, tengo la principal y la subordinada. Esta subordinada me está dando información de la acción. Llegaron sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo llegaron? Sin que nadie se dé cuenta. Me está dando información de cómo se desarrolló esa acción, cómo llegaron, sin que nadie se dé cuenta. Así que esa proposición subordinada, al darme información extra sobre esa acción, está cumpliendo la función de un adverbio, exactamente de un adverbio de modo. ¿Cómo llegaron? Sin que nadie se dé cuenta. Llegaron así, sin que nadie se dé cuenta. Entonces todo ello está reemplazando a un adverbio, por lo tanto esa subordinada es adverbial de modo. Siguiente ejemplo, sembraron donde no pudo hacerlo. Verbos, sembraron y pudo hacerlo. Ya. Si hay dos verbos, significa que hay dos proposiciones, una principal y una subordinada. Encontremos la principal, la más importante, en la que se entiende sola, no importa cuándo ni dónde esté. Sembraron, proposición principal, mientras que la subordinada es donde no pudo hacerlo. Donde no pudo hacerlo, ¿qué? Falta información. Falta información, por lo tanto, es una proposición subordinada. Esta proposición subordinada me está dando información sobre la acción. ¿Dónde sembraron? Donde no pudo hacerlo. Me está dando información del lugar donde se desarrolló esta acción. Esta proposición subordinada me da información del lugar. Está reemplazando a un adverbio de lugar. Por lo tanto, es una proposición subordinada adverbial de lugar. Veamos las funciones de las subordinadas adverbiales, las tres que nos faltaban. Número 1, ¿no? Circunstancial de causa. O sea que la subordinada va a cumplir la función de un adverbio de causa. Veamos. Son aquellas que indican el motivo, razón o circunstancia por lo que sucede algo, o sea, el por qué. Se las reconoce mediante la pregunta: ¿por qué motivo sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? Ejemplo. Renunció porque le pagaban poco. Verbos. Renunció y pagaban. Si hay dos verbos, significa que hay un verbo principal y un verbo subordinado. Hay una proposición principal y hay una proposición subordinada. A ver, proposición principal independiente que se entiende sola, renunció. Renunció, punto. Ya no necesito más. Se entiende solo con esa palabra. Proposición subordinada, porque le pagaban poco. Porque le pagaban poco. Porque le pagaban poco, ¿qué?
Falta información, proposición subordinada. Bien, esta proposición subordinada porque le pagaban poco, resulta que es la causa, el motivo por la cual renunció. Por lo tanto, es una subordinada adverbial de causa. ¿Por qué renunció? Porque le pagaban poco. Esa es la causa, ese es el motivo. Así que toda esa subordinada es una subordinada adverbial de causa. Siguiente. Circunstancial de consecuencia. Cuando la subordinada cumple la función de un adverbio de consecuencia. Veamos. Son aquellas que indican el resultado o efecto que tuvo la ocurrencia de un hecho. Se las reconoce mediante la pregunta, ¿qué efecto o resultado tuvo? Veamos. Gritó tanto que se quedó sin voz. Verbos, gritó y quedó. Tengo dos verbos, uno debe ser principal y el otro subordinado. Encontremos la proposición principal, la información completa, la que se entiende solita. Proposición principal, gritó tanto. Ya está. Gritó tanto. Gritó mucho, gritó tanto, punto. Que se quedó sin voz, recuerden que esa que me indica subordinada es la proposición subordinada. Bien, gritó tanto que en consecuencia, en efecto, como consecuencia, ¿qué pasó? Se quedó sin voz. Gritó tanto que se quedó sin voz. Esa es la consecuencia, que se quedó sin voz. Por lo tanto, esa subordinada me está indicando efecto, así que es una subordinada adverbial de consecuencia o efecto. Siguiente, circunstancial de finalidad. Aquí la subordinada reemplaza un adverbio de finalidad. Veamos. Son aquellas que indican la intención o propósito que se tiene al realizar algo. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Se las reconoce mediante la pregunta, ¿para qué se hace? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué? Ejemplo, para que ganen el trofeo, lucharon bastante. Verbos, ganen y lucharon. Si hay dos verbos, hay un verbo principal y un verbo subordinado. Recordemos que la subordinada tiene una palabrita mágica y está la que. Así que lucharon es el verbo principal. Proposición principal, lucharon bastante. Se terminó, ya está. Lucharon bastante. Por lo tanto, la proposición subordinada, la que depende, la que no se entiende completa, para que ganen el trofeo. Para que ganen el trofeo necesita de la principal, así que ahí tengo la subordinada. Bien, ¿para qué lucharon bastante? Para que ganen el trofeo. O sea, ese fue su objetivo. Para que ganen el trofeo es el objetivo. Para eso lucharon bastante. Así que toda esa subordinada, al ser el propósito, a ser el objetivo, es una subordinada adverbial de finalidad. Bien, pasemos a las actividades, esperando que hayan comprendido la clase explicada. Identifica las proposiciones subordinadas adverbiales. Veamos. Habló fuerte para que lo escuchen. Habló fuerte, ¿para qué? Habló fuerte para que lo escuchen. Ese es el objetivo, es la finalidad. Obvio que es adverbial. Para que lo escuchen. Renunció porque le pagaban poco. ¿Por qué renunció? Porque le pagaban poco. Ese es el motivo, porque le pagaban poco. Subordinada adverbial. Se preparan para que aprueben el examen. Se preparan para que aprueben el examen. ¿Para qué se preparan? ¿Cuál es el objetivo? Para que aprueben el examen. Subordinada adverbial también. Siguiente. Estuvo tanto tiempo sentada que le dio calambre. Estuvo tanto tiempo sentada que en consecuencia le dio calambre. Subordinada adverbial. Siguiente. Se quejó para que le den la vacante. ¿Para qué se quejó? Para que le den la vacante, subordinada adverbial. El caudal ha crecido porque mucho llovía. ¿Por qué ha crecido el caudal? Porque mucho llovía, ese es el motivo, subordinada adverbial. Reconoce las oraciones subordinadas adverbiales. Ahora voy a reconocer cuál sí es una oración subordinada adverbial o cuál no lo es. Empezamos. El estudiante que presentó sus tareas recibió una beca. El estudiante que presentó sus tareas, o sea, este estudiante es responsable porque presenta sus tareas.
el estudiante responsable. Este no es. Es una subordinada adjetiva que presentó sus tareas. Es característica del estudiante. Siguiente. El hombre que esperaba es un agente. El hombre que esperaba es un agente. Esperar es una cualidad del hombre, así que tampoco es adverbial. Cayó para que no le llame la atención. Cayó para que no le llamen la atención. ¿Para qué cayó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no le llamen la atención. Este sí es. Siguiente. Regalaron una bicicleta a quien ganó la competencia. Regalaron una bicicleta al ganador, a una persona. Esta subordinada está reemplazando a un ser. No lo es. Comió tanto que sufrió una indigestión. Comió tanto que en consecuencia sufrió una indigestión. Este sí. Bien. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. A continuación en la plataforma. Bien, chicos. Volvemos entonces por aquí. Ya hemos reconocido entonces varios tipos de subordinadas y ahora nos vamos a enfocar de repente un poquito en sus nexos. ¿Ok? Bien, le llamamos subordinada adverbial de lugar o locativa, cuando evidentemente pues la proposición está encabezada por nexos como estos. La palabra más recurrente es el donde, y pueden ir variando las preposiciones que aparecen antecediéndolas, ¿no? Por ejemplo, a dónde, por dónde, en dónde, hacia dónde, hasta dónde, etc. Entonces, la cometa vuela. Entonces, si yo le pregunto al verbo principal, ¿dónde vuela la cometa? O ¿hacia dónde vuela la cometa? La respuesta la voy a hallar en la proposición. Vuela hacia donde sopla el viento. ¿Ven? Hay una lógica. A ver, el celular lo encontrarás. ¿Dónde lo encontrarás? ¿Dónde lo dejaste? ¿Te das cuenta? Por eso es una adverbial locativa, ¿no? Las temporales son aquellas en las cuales pues la proposición va a indicar el tiempo. Y los nexos que pueden aparecer encabezando a este tipo de proposiciones son algunos de los que observamos aquí en pantalla, ¿no? Cuando, antes de que, mientras, apenas, tan pronto, ¿no? Luego que, desde que, hasta que, etcétera, ¿no? Rosaura, me alegré mucho, ¿no? ¿En qué momento me alegré? Puedes hacerle preguntas, ¿no? Temporales al verbo. ¿Cuándo me alegré? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Y la respuesta es cuando te vi. Entonces, esta subordinada es la que está aportando la idea de tiempo a la acción principal. A ver, preparó la cena. Muy bien, preparó. ¿En qué momento preparó la cena? ¿En qué instante? ¿No? En cuanto llegó a casa. ¿Ves? Por eso el en cuanto sería el nexo y el verbo sería llegó. Muy bien, las modales. Las modales son aquellas proposiciones que expresan modo, ¿no? Modo o manera, cómo ocurre la acción principal. Puede estar encabezada por los nexos como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lávate la herida. A ver, ¿de qué manera, de qué modo lavaré esa herida? ¿Cómo te dice la dermatóloga? ¿Ok?
De esa manera voy a realizar la acción principal. A ver, logró abrir el cofre, pero ¿cómo logró abrirlo? ¿Cómo? ¿De qué manera lo abrió? Logró abrirlo utilizando una ganzúa. Bueno, en este caso, la subordinada pues no tiene un nexo, ¿ya? La subordinada adverbial está comenzando directamente con un gerundio. Y esa también es una posibilidad de las adverbiales. Que aparezcan al inicio, así como las sustantivas podían estar encabezadas por infinitivos. Entonces, las adverbiales también pueden estar encabezadas por infinitivos o por gerundios. ¿Ok? Ahora, las causales son aquellas preposiciones que van a expresar una causa, un motivo o una razón, ¿no? Entonces, tendrás que hacerle preguntas de por qué, ¿no? Tendrás que preguntarle por qué al verbo principal y las subordinadas probablemente estén encabezadas por uno de estos nexos, ¿no? Porque, ya que, puesto que, dado que, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces el suelo está mojado. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿por qué está mojado el suelo? Y la respuesta está por aquí, ¿no? Porque ha llovido. El árbol se secó. ¿Pero por qué se secó? ¿Cuál es la razón? ¿No? Ya que no tenía suficiente agua. Por ese motivo. ¿Ves? Por esa razón se secó el árbol. Hay una lógica, ¿verdad? La de finalidad. La finalidad es el motivo, ¿no? Es la razón por la cual ocurre la acción principal. Entonces, la proposición puede estar encabezada por nexos como estos, ¿no? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con la intención de qué? ¿Con vistas a qué? Etcétera, ¿no? Entonces, a ver, el juez está ahorrando. Entonces la pregunta, ¿para qué ahorra? ¿Por qué hace eso? ¿No? Para irse de vacaciones. Esa es la meta. ¿Ya? Muy bien. Cerró la ventana. La pregunta es, ¿para qué cerró la ventana? Con el fin de que no entrara frío, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Ves? O sea, no te vas a confundir con las demás subordinadas. Las condicionales son aquellas que expresan pues una condición, un requisito, ¿no? Un requerimiento para que ocurra la proposición principal. Entonces, los nexos a usar serían algunos de estos, ¿no? La palabra sí, con que, con tal que, a condición de que, en el caso de que, ¿no? Y otros también, ¿no? Cuando, en el supuesto de que, siempre que, solo, con que, etcétera. Entonces, a ver, lo haré. Muy bien, yo lo haré. Pero la condición es esta. Si me lo pides amablemente. ¿Ok? Esa es una condición para que ocurra la proposición principal. De lo contrario, entonces no lo hace. ¿Verdad? Como llegues tarde, no rendirás el examen. Es como decir, si llegas tarde, ¿no? Si llegas tarde, no rendirás el examen, ¿verdad? Pero aquí se está utilizando pues la palabra como, ¿no? Como llegues tarde. Las concesivas son aquellas que indican pues un obstáculo,
que no impide el cumplimiento de la proposición. No impide el cumplimiento de la proposición principal. Indica un obstáculo, un problema, una limitación, ¿no? Y los nexos que pueden aparecer encabezando esta clase de subordinadas son las palabras aunque, si bien, aun cuando, aun sí, ¿no? Entre otras. Ya está. Entonces, aunque insista, no le compraré el videojuego. Muy bien. A ver, no le compraré. Pero, claro, el problema es este, ¿no? Aunque insiste, hasta que insiste, pero yo no le compraré. Entonces aquí hay una limitación. Si bien era fácil, no aprobó el examen de inglés. Si bien era fácil, ¿no? Era fácil. Pero ¿qué ocurre acá, no? Acá hay una contradicción, ¿no? Si era fácil, debió haber aprobado. Pero acá dice no aprobó el examen. ¿Ok? Esa es la idea de las concesivas. Las consecutivas son aquellas proposiciones en las cuales pues, el hablante va a expresar una consecuencia, un resultado de la proposición principal, ¿no? Los nexos que se pueden utilizar son las palabras tanto que, de tal forma, de tal modo que, consecuencias, ¿no? El obrero trabaja, ¿no? De tal modo que caerá enfermo, ¿no? Entonces es una consecuencia de trabajar, ¿no? De trabajar mucho de repente. El caudal del río creció tanto que se desbordó. Ya, este tanto, chicos, acá lo voy a poner de negritas porque el tanto es parte de la subordinada. El caudal del río creció tanto que se desbordó. Esa es la consecuencia del crecimiento del caudal. ¿Te das cuenta? Y por último tenemos las comparativas. Las comparativas son aquellas proposiciones en las cuales pues el, la oración, mejor dicho, va a transmitir una idea de comparación de superioridad a través del nexo más y combinado con la fórmula que, de inferioridad menos que y de igualdad tan o tanto como, ¿no? Entonces, una de estas. Se tardó 2 horas más de lo que había calculado, ¿no? Entonces, eso de lo que había calculado es la proposición subordinada, ¿ya? Que está expresando una comparación entre tardarse y el cálculo. Carlos gastaba menos dinero de lo que ella creía, ¿no? Aquí estoy comparando lo que gasta Carlos, lo que gastaba, ¿no? Y lo que ella consideraba, pues, un gasto. El zorro es tan astuto como lo dice la gente, ¿no? Entonces, aquí estoy comparando de manera, pues, igualitaria, ¿no? La astucia del zorro y lo que la gente comenta acerca de él. Entonces, si es una subordinada adverbial, tiene que expresar alguna de estas ideas. Tienes que simplemente comprobarlo a través del nexo, a través de la función, a través del sentido. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, el partido resultó tan emocionante como yo lo imaginaba. Esta subordinada, chicos, ¿de qué clase sería? ¿De qué clase es? ¿Qué opinan? Modal.
Modal. ¿Es el modo como resulta? No, sería ser tan emocionante como yo lo imaginaba. Pues está comparando con su imaginación, creo, ¿no? Con su expectativa. Exacto. Claro que sí. Es una comparación entre lo que yo imagino y lo que resulta. A ver, mientras abrían el centro comercial, esperamos sentados. Pues esperaba Causal. sentado una modalidad. Es el modo, Esperaban en modo sentado. ¿es el modo como esperamos? Mm, La subordinada expresa el modo. Si yo pregunto, ¿cómo esperamos nosotros? La subordinada Temporal. no, claro, no, Es claro, Temporal porque esperaban exacto, mientras abría el centro comercial. exacto. Es el tiempo. Ujú. A ver, como se había ido la luz, se suspendió el examen virtual. Causal. 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 Ujú. Causal. Causal. A ver, la hormiga trabaja incesantemente guardando provisiones. Trabaja incesantemente. Modal. Porque Modal. también Ujú. porque le queda nada más. Ahí queda. Exacto. Muy bien. Ahí están entonces las relaciones entre las proposiciones, ¿no? Semánticamente expresan el modo y por eso cuando tú preguntas cómo trabaja la hormiga, guardando provisiones. Tiene lógica, ¿no? A ver, la B. Si bien las actrices eran jóvenes, la película fue un éxito. Finalidad. Concesiva. Es una concesiva. Es una concesiva, ¿no? Eran jóvenes. Aquí se está enfocando como que, bueno, de repente el éxito de una película no necesariamente está en función a que sean jóvenes o no, ¿no? De repente que sean experimentadas, pero acá está expresando pues un obstáculo, ¿no? Sin embargo, la proposición se desarrolla. Debemos trabajar con el objetivo de ayudar a los pobres. Finalidad. 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 Ujú. Muy bien, el domingo hizo tanto calor que desistimos de ir a la playa. Comparativa. No hay comparativa. Estamos comparando. No. No, Sería Causal. consecutiva. Consecutiva. claro, Consecutiva. exacto. Es una consecutiva. Obvio. Ujú. Hace calor, pues te desanimas, ¿no? Y ya no quieres ir a la playa. Mis abajo creo que está incompleta la oración, ¿no? Abajo está incompleta. Vamos a colocar una, nos faltaría una condicional, ¿no? Tendrás tu laptop nueva. Así Solo sacar sí. mejores calificaciones, no sé. Claro, siempre que saques buenas notas, ¿no? Entonces, esta es una condición, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú, pues, tengas tu laptop. Esa se llama Sí, condicional. sacaba buenas notas. Y nunca me dieron mi laptop. Condicional. Ujú. Ya está. Listo. Entonces, ya se dieron cuenta los nexos, el sentido. Y miren, todas las adverbiales las hemos estado trabajando con relación lógica al verbo principal, haciéndole preguntas, viéndole el sentido, a ver qué expresa, ¿no? Y no guiándonos solamente de la posición. Bien, chicos, nos vamos a revisar entonces las preguntitas de evaluación. Vale. 4 preguntas.
Bien, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos la pregunta 3. Las subordinadas sustantivas se clasifican según la función sintáctica de un sustantivo o nombre. De acuerdo con lo mencionado, correlacione la columna de proposiciones subordinadas con la columna de sus funciones correspondientes. Luego señale la alternativa correcta. Muy bien. Aún con Alzheimer, ¿no? Recuerda cómo tocar el piano. Muy bien. ¿Esta subordinada de qué tipo es? ¿Qué función cumple la subordinada? Sustantiva, ¿no? Complemento. Complemento, pero el complemento requiere de preposición. Sí, no es. ¿Sujeto directo? ¿De sujeto? Sujeto no puede ser porque el sujeto es tácito, ¿no? Tú recuerda. Más bien la función sería de o de. ¿Verdad? Tú recuerda eso. Entonces la 1 sería con la T. Sujeto directo. 1 con D. La sugerencia del director fue esa. Función. ¿Complemento de verbo? ¿Complemento del verbo? Pero el complemento de verbo, les digo, chicos, requiere de preposiciones. Acuérdense. El complemento de verbo requiere de preposiciones, ¿no? Y acá yo no veo preposición. Y acá dice fue viajar. ¿Atributo? Claro, es un atributo. De hecho, porque el verbo principal es copulativo. Es fue. Lleva tiempo acostumbrarse a la vida en pareja. Sujeto. Sujeto, es como decir, es sujeto, ¿no? Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Estoy hablando de eso. ¿Ya? Entonces la 3 sería con la A. ¿De acuerdo? Muy bien, la 4. El ingeniero se dedica a construir departamentos. Complemento de verbo. Claro, ¿ves? Ahora el complemento de verbo, ¿qué tiene? Preposición. Eso estoy viendo. Preposición. Entonces la 4 sería con la letra C. Por lo tanto, la respuesta es E. Bien, vamos con la pregunta número 5. Las proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo son aquellas que desempeñan la función sintáctica de un adjetivo dentro de la frase nominal. Es decir, aparecen modificando a un nombre o pronombre. En tal sentido, señale la alternativa en la que hay proposiciones subordinadas de esta clase. Entonces, estoy buscando las adjetivas. ¿La letra A tiene adjetiva? Sí. Comparativo. Sí, seguro eso. Pero a mí me piden adjetivas, no me piden comparativas.
si tú me dices comparativa, porque estás notando el sentido de comparación, esto sería una adverbial comparativa. Adverbial comparativa. Entonces la 1 la elimino. No, ¿Ya? no tiene. Ujú. El niño, el tutor preguntó al niño cuál era su malestar. Él le preguntó al niño cuál era su malestar. Ujú. Entonces, ¿sí cuenta verdadero? Pero ¿cuál es un relativo? Es un interrogativo. Ah, sí, es verdad. Ajá. Entonces no puede ser adjetiva, pues ya la descarto, ¿no? Entonces la Las tercera únicas, también. las ¿La únicas B? que pueden, no es la B. Las únicas que pueden presentar pronombres interrogativos son las sustantivas. Es como decir, el tutor preguntó al niño eso. Esta es una sustantiva en función de objeto directo. Ujú. Entonces la 2 tampoco. La 3. Adivinen cuál es el insecto que elabora miel. También tiene Adi- cuáles. Ajá, es parecida, ¿no? O sea, aquí Sí, también porque le tenemos está una... formulando preguntas. Exacto. ¿Cuál es el insecto? Acá tenemos una sustantiva o de igual que la número 2. Pero mira esta partecita. El insecto que elabora miel. ¿Ves? Aquí en esa subordinada estás encontrando otra subordinada. Aquí sí tenemos una adjetiva, porque está precisando algo del insecto. Mira, el insecto que elabora miel. ¿Lo viste? 3. Entonces la 3, seleccionamos la 3. La 4. Lisette suele almorzar, pero ¿en qué lugar? Donde hay poco Hay público. poco público. Claro, ese es un lugar, ¿no es cierto? Es una adverbial locativa. Entonces, no la considero la 4. Y la 5, la casa que está a borde del río es grande. La casa que está a borde del río, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto es una FN, ahí está la proposición, es una adjetiva incluso explicativa, ¿no? Porque está entre comas. Entonces, por eso, la respuesta sería la letra E. Muy bien, nos vamos con la pregunta Miss, la número, respuesta es la 3 y 4, ¿no, Miss? en la 5, 3 y 5. Aquí. principalmente las oraciones que están describiendo, más que todo, ¿no? Ujú. Claro, es que las adjetivas describen. Claro. Ya, Miss, está bien, gracias. Ujú. Ya, la 8. Hay que relacionar, ¿sí? Como no le indicaste bien el camino, el niño se perdió. Consecutivo. ¿Es la consecuencia de que el niño se pierda? Causal. Claro, es la causa, ¿no? Es una causal. Esa es la causa. Yo pregunto, ¿por qué se perdió el niño? No le indicaste bien el camino. Mientras no haya no haya justicia, no habrá paz. ¿Finalidad? ¿Es la finalidad para que No, no haya concesiva. paz? Concesiva. A ver, mientras no haya justicia, no habrá Temporal. paz. Claro, es el tiempo. Temporal. Ah, Ujú, temporal. claro. A ver, el joven hizo el graffiti a pesar de que estaba prohibido. Concesivo. Concesiva. Claro, eso sí es concesiva. ¿Ves? Está prohibido y él lo hace. Y la última, A ¿no? ver, Ya se deduce. de Ajá, finalidad. debe ser de finalidad, ¿no? A fin de evitar el contagio de virus. Muy bien, ¿cuál sería la clave, chicos? 4D, D, creo. 3A. La D, creo.
La D. 1, B, 2, C. Sí, la D, ¿no? Ya, y la última preguntita ya para irme. A ver, las oraciones compuestas que aparecen aquí. Mira, cuando Cristóbal Colón expuso su proyecto de viajar a Asia atravesando el Océano Atlántico, ¿sí? Todo esto es una subordinada adverbial de tiempo, ¿no? Los expertos lo tacharon de loco, ¿ya? Todo esto entonces es una subordinada adverbial. Ahora, dentro de esa subordinada adverbial tenemos otra más pequeñita. Expuso su proyecto de eso, de viajar a Asia. Su proyecto de algo. Este es un complemento de nombre. ¿Ok? Una sustantiva complemento de nombre. Ahora, viajó a Asia, pero ¿de qué manera? Atravesando el Océano Atlántico. ¿Ok? Esa sería una subordinada adverbial de modo, porque expresa la manera como viajaron a Asia. Por eso la clave sería la letra D. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Así que nos estaremos Gracias, viendo Miss. la siguiente semana. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Gracias, Miss. Muchas gracias a usted. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias, chicos. Nos vemos. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. A ver, un momentito, voy a proyectar por aquí. Buenos días, Miss. Buenos días, hermosa. Buenos días, chicos. A ver, ya estamos. Profesora. Buenos días, Miss. Buenos días. Comenzamos con geografía, como es de costumbre. Ya estamos en la semana número 8. A ver, ya está. Muy bien, hoy vamos a ver el tipo de organización político y administrativo que tiene nuestro territorio. De repente has escuchado que el Perú es un país descentralizado administrativamente. Bueno, entre otras cualidades, además de lo administrativo, es más conocido lo administrativo. Vamos a mencionar si es que existe o no existe la palabra regionalización. Sobre las fronteras del Perú, un tanto ya no solo interno, sino externo, y el mar territorial. A ver, comenzamos. La organización política y administrativa de nuestro territorio nos dice que tenemos 24 departamentos. Innegable, todos lo saben. Profesora, ¿esos departamentos desaparecieron? No, administrativamente siguen funcionando. Hay otra palabrita que sale como 25 regiones. Si te das cuenta, los límites o la circunscripción de las regiones es lo mismo que los departamentos. Es lo mismo, pero si es lo mismo porque hay uno más. Porque aquí se le está contando a la región Callao, lo que no como departamento. Exactamente, Lima tiene una peculiaridad. Después te voy a mencionar cuál es su peculiaridad. 196 provincias o municipalidades provinciales y 1974 municipalidades distritales. En circunscripciones lo conocemos a nivel nacional, donde están todas las regiones, regional y local. Regional o departamental, salvo con la excepción de Lima, y que va a sumar uno más, región Callao. Muy bien, se ha dividido en estos esquemas para hacer análisis más precisos. A nivel nacional es más compilativo. ¿Quién lo maneja? Los ministerios. Regional, gobiernos regionales, gobiernos locales o distritales. Cada uno de ellos tiene competencias a nivel de ámbitos, de estos ámbitos. Sobre la palabrita descentralización. Según el artículo 188 de la Constitución, existe la descentralización. Y es que antes el Perú, todas las regiones tenían que llegar a la ciudad capital de la República, Lima.
para hacer sus trámites, no solamente las personas, sino también hasta los representantes políticos. Entonces, esta palabrita es quitar la centralización y transferir los poderes a las regiones para que sean mejor custodiados los problemas de diferente tipo. El Perú en realidad adopta la descentralización desde el año 2002. Tú eras profesora, año 2002, ¿quién estaba de presidente? Alejandro Toledo. Desde el 2002 se empiezan a crear departamentos, oficinas descentralizadas en los departamentos. Objetivo, superar al centralismo. ¿De qué tipo? De todo tipo, no solo administrativo, sino también político y a nivel económico. ¿Cuál era su objetivo? Lograr un desarrollo integral desde una mirada más minúscula, para de esa manera mantener el equilibrio entre estos tres niveles, nacional, regional y local. ¿Cuáles son los objetivos de la descentralización? A nivel político, busca un Estado eficiente. ¿Qué quiere decir un Estado eficiente? Un Estado que se encuentre disponible cuando se lo requiera, que realice sus actividades con el mejor desenvolvimiento, nos dé las mejores soluciones. Ese es un Estado eficiente en su trabajo, ¿no? Que sepa qué hacer. Busca a nivel político la participación y fiscalización de los ciudadanos, porque si habrás escuchado decir, por varios autores también está, de que un ciudadano, quiera o no, es político. No, yo no soy político. Somos políticos porque somos parte de una sociedad. Eso nos incluye en su política. Ser apolítico es desconocerla. Desconocer el Estado de Derecho incluso. Somos políticos, pero necesitamos una población participativa. A nivel económico, un desarrollo económico autosostenido. El gobierno central todavía distribuye los presupuestos, pero no lo distribuye al azar, sino porque las regiones lo piden, su presupuesto anual. Ahora, cada región tiene que potenciarse, tiene que ver las maneras de generar riquezas. Autosostenido. Redistribución equitativa de los recursos. Se sabe bien que uno que otro departamento tiene mayor cantidad, ejemplo, de visitas turísticas, extracción de minerales de todo tipo, y entre otras particularidades. Pero la redistribución equitativa indica, no porque Pasco tenga explotación minera activa, va a ser diferente de otra región que tenga de repente una menor extracción. No, hay que tratar de hacerlo ligeramente equitativo. La promoción a la inversión, y es que cada región tiene que invertir, incluso, no sé si ustedes han escuchado hablar no solamente de la inversión privada, sino también de la inversión pública. Entonces, son posibles, atrae la inversión privada y también surge la inversión pública. A nivel administrativo, y vamos en el tercero. Hablamos de que nos brinden buenos servicios públicos. A nivel de servicios, el agua, por ejemplo, en Ica, sabemos que la mayoría de las casas tienen tanques de agua, lo cual hace que el agua sea continua. Pero en otros lugares, en otras zonas, saben que en Ica solo hay agua por horas. Vamos a Huánuco. En Huánuco hay una empresa privada que les brinda agua, Seda Huánuco me parece que se llama, y acá, en cada momento o por cada cierto tiempo al mes hay muchos cortes de agua. La población ya se encuentra cansada. ¿A eso se le llamará buenos servicios públicos? Definitivamente no. O cuando hay un problema de aniego. Aniego. Ay, a ver, más o menos la palabrita va por aquí.
cuando el agua de las tuberías que transportan residuos líquidos se deteriora. De repente el material se corroe, si es que es un acero, sale a la superficie y ¿qué va a salir? Va a salir, por supuesto, residuos líquidos. O sea, el lugar se va a inundar, no solo se va a inundar, sino va a haber un olor putrefacto. Si la asistencia es inmediata, hablaríamos de buenos servicios, tanto los servicios también de limpieza, de agua, de luz, en fin. Pero todo que tenga que ver con el Estado, por supuesto, servicios públicos. Competencias para evitar duplicidad de funciones. Sucede que en nuestro país todavía no se sociabiliza la información. Hay un cierto recelo. Ministerio del Ambiente todavía no trabaja con las regiones producen información a detalle. Viene el Ministerio del Ambiente y dice, voy a hacer un estudio de suelo, y la región ya lo hizo. Estamos duplicando funciones, estamos duplicando actividades y también duplicando presupuesto. ¿Quién es el más perjudicado? Nuestro presupuesto nacional. La mayoría entiende la descentralización solo como este tercer punto. ¿Es correcto? No. A este tercer punto también se le conoce como desconcentración, chicos. ¿Ya? Descentralización administrativa también es conocida como desconcentración. No es lo único. A nivel social, la capacitación de la población. Educar a la población para saber cuáles son sus derechos. Para que la ciudadanía participe en la fiscalización, en el monitoreo de una empresa. Puede ser un agente fiscalizador. Promocionar el desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida también en el número 4. Y finalizamos con el ambiente. Si has escuchado la palabrita ordenamiento territorial, es como decir cada cosa en su lugar. Si tú eres ordenado, abres tu armario, ves sección pantalones, hay una sección para los sacos, los abrigos, sección de polos, todo está en su lugar, si eres ordenado. El ordenamiento territorial es lo mismo. En el ordenamiento territorial te va a decir, aquí no va a poder asentarse la población se va a asentar aquí. Va a haber las condiciones donde exista menos riesgo, por supuesto. Y luego va a decir la agricultura. En este suelo no, porque no son aptos para hacer agricultura, pero en esta zona sí es ideal. Aparte que puede tomar el agua del río en forma de canales. Me va a dar menores gastos, me va a dar mejores productos por la calidad del suelo. O sea, por estar en una zona no quiere decir que toda la zona tenga un mismo tipo de suelo. Eso es falso. El suelo a veces cercano a los ríos tienen una formación. Más distantes o cercanos a las cordilleras tienen otra formación. En muchas ocasiones. Ese es un correcto ordenamiento territorial. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque queremos planificar el desarrollo. Gestionar los recursos para el aprovechamiento adecuado, para el aprovechamiento de recursos sostenibles. Sostenibilidad es distinto a sostenible a sustentable. No recuerdo bien si yo ya les indiqué esta parte, pero sostenible es la teoría y sustentable es hacerlo práctico. Si la teoría dice, vas a estar en equilibrio, tanto sostenible es esto, economía, ambiente y sociedad, en lo sustentable decimos, no, no solamente quedamos ahí la teoría, sino que va a ser posible por las prácticas ecoamigables de la explotación de tal cultivo. Estoy armando ahí porque la sociedad va a ser beneficiada con ingresos, el ambiente va a ser también beneficiado y por supuesto la economía, ¿no?
Y mejorar la calidad ambiental de esta forma, no contaminar sobre todo. Hablamos de una economía verde aquí. Aterrizamos en la palabra economía verde. La economía verde es aprovechamiento de los recursos sin deteriorar el ambiente y beneficiando, por supuesto, los bolsillos de las personas. Viene aquí otro término, regionalización. Regionalización. ¿Qué buscaba la regionalización? Bueno, si alguno de ustedes me pregunta, profesora, ¿la regionalización existe? No, chicos. La regionalización no existe, solo es teoría. Pero si no existe la regionalización, ¿por qué está la figura de regiones, profesora? Es como un engaña, muchachos, en realidad. ¿Por qué? Voy aquí a mi pantallita de negro. El Perú, no recuerdo el gobierno de quién fue, lo que buscaba era fusionar a los departamentos. Por ejemplo, aquí Huánuco y Pasco iban a ser un solo bloque. Más o menos se está hablando en lugar de 24 departamentos, en 12 departamentos, por 11 o 12 si mal no recuerdo. Hubo un referéndum de consulta, por supuesto. La población tiene que decidir, sí o no, se quiere fusionar. ¿Ustedes creen que Pasco, teniendo un ingreso de su minería, va a querer fusionarse con Huánuco? Sabiendo que ya no solo va a ser para ellos las ganancias, no quisieron. El 78% dijo que no, no quiere. Prácticamente, bueno, fue un fracaso en realidad. Y arrasó el no. Desde ese momento es que se habló. Bueno, ¿qué les parece si una vez que se llegue a fusionar, vamos a crear las famosas regiones y los departamentos iban a quedar olvidados? No se dio. Entonces, ¿qué sucede? Como se tenía la figura de la descentralización, ya se estaba planificando también cómo se iba a organizar, es que dejan todavía la palabra región. Y eso antes de la descentralización, se hablaba de un término llamado, comisiones transitorias de administración regional. Ahí está, CETAR. Comisión transitoria de administración regional. Así se administraron los departamentos, a través de la CETAR. Y en la CETAR todavía existe, bueno, aquí estaba la palabra región. Se quería hacer posible, desaparecieron la CETAR y quedaron región. Pero yo te pregunto ahora, ¿el plan inicial de crear, de fusionar departamentos se dio? No. Siguen con el límite del departamento, solo que se está sumando o apareció la región Callao. Solo eso. Pero se habla de una regionalización, no fue aprobada la regionalización, siguen para documentos. Siguen documentos, pero por mientras se está manejando, bueno, en base a la palabrita o la denominación región. Región. Entonces, continúa por aquí. Se buscaba una autonomía, por supuesto, a nivel político, a nivel económico. Y ahí está. Las regiones son unidades territoriales de administración geoeconómica. Se busca que se aprovechen los recursos en beneficio de la sociedad y sea bien llevado todo esto por las instituciones. ¿Cuáles son sus características? Comparten los mismos límites que los departamentos. Son 25 regiones. La provincia de Lima no pertenece a ninguna región. Me voy por aquí. Mira por aquí Lima. Todo esto es el departamento. ¿Ah? Lo conocemos todos. Departamento de Lima, todo. Todo lo que está de verde es la región Lima. No contiene a esto de color celeste. No lo contiene. No contiene. Lo de color celestito es Lima metropolitana y no estamos contando el Callao.
Callao no entra aquí, Callao es otro. Lima Metropolitana. Ajá. ¿Sabes dónde se ubica la región de Lima? No está en Lima Metropolitana. La región de Lima se encuentra en Huacho, Huaura. Ahí se encuentra la región de la oficina. Se encuentra en Huacho. En Huacho. Muy bien. La alcaldía metropolitana de Lima le corresponde una gobernación a nivel regional. La alcaldía de Lima. Por supuesto, también tiene una alcaldía la región Callao, por separado. En cambio, cuando van a votar otras regiones, solo tienen uno, ¿no? Para su área de administración, solo uno. La región Loreto tiene un alcalde. La región Cusco, un alcalde. Solo en Lima pasa esto. Ya no es por departamento el límite. Callao tiene uno. Lima Metropolitana, el alcalde de Lima Metropolitana tiene una función de gobernación a nivel regional. Particularidades o hablando de régimen especial para Lima Metropolitana. Esta es la situación. A veces algunos se equivocan. Si por ahí te preguntan cuáles son las provincias, o que está las provincias con litoral. Litoral quiere decir superficie que está cercana, superficie de territorio que está cercana al mar. Todas estas que están cerca al mar. Si te preguntasen, ciudad capital de la República, está en Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana. Muy bien. Ahora, ya hemos visto los límites de regionalización, la forma de organización que es descentralización. Ahora vamos a tocar los límites exteriores. Para ello tengo que hablarte de las fronteras. ¿Quién se encarga, profesora? ¿Quién ve el tema de fronteras? El Ministerio del Exterior, de Relaciones Exteriores. Comenzamos con Perú y Ecuador. Te comento. Perú y Ecuador fue el último incluso de establecer los límites. Nos duró 200 años esta delimitación en realidad. Muy bien. ¿Qué sucedió? Con Ecuador con Colombia fue más rápido. Sucede lo siguiente. Tenemos con Ecuador dos guerras, una bélica y la otra no, sin armas. Ya. Ecuador. ¿Cuándo es que cerramos la historia con el Ecuador? Pero antes tengo que decirte un poquito de historia, por supuesto. Te comento, el Perú antes, tú sabes cómo era la forma de, a ver, por aquí no lo tengo. Ya, tú sabes cómo se encontraba en forma el Perú en la época del virreinato, donde estaban los españoles, gobernaban en ese momento. Era gigantesco, ¿no? Pero ¿por qué cambia, profesora? Hay una figura en el derecho conocido como uti possidetis. El uti possidetis quiere decir que una vez que un país es declarado su independencia, se queda tal como se encuentra. Se queda tal como... ¿Y por qué no ocurrió eso con el Perú? Porque los españoles habían delimitado, ya habían documentos en realidad. ¿Qué documentos? Mira por aquí. Esta era la figura del Perú. Era la figura del Perú. Pero según la historia, se mueve mucho en la frontera. Se dice que Maynas, que queda en Loreto, Jaén, Cajamarca y Tumbes, con esos tres departamentos teníamos problemas. Sucede que el rey de España manda para administración a sus virreyes, ¿perfecto? Primero, en un tiempo sí le pertenecía esa parte a la Gran Colombia. Estoy hablando de Maynas, Jaén y Tumbes. Le pertenecía. Pero el virrey, en un tiempo,
pasó un altercado con los jesuitas, y ellos alzan su voz de protesta porque el rey de España había incrementado el precio del pan. Y los convoca a los españoles para que también hagan su reclamo. Y eso no le gustó al rey de España. Entonces expulsa a los jesuitas de España y dijo, también lo vamos a expulsar del Perú. Pero lamentablemente los jesuitas eran aliados de los españoles para administrar el territorio. Y en ese momento estaban evangelizando en Maynas. Y justo en esa región de Maynas, al expulsarlos, ¿quién se encargaría entonces de resguardarlo? Se quedaron sin alguien. Entonces, el rey de España ordena que sea en el Perú, o en este caso Lima, el que se encuentre en contacto directo, porque quedaba más cerca, a diferencia de Guayaquil, quedaba más cerca. El acceso era más rápido, pero hacia esa zona. Le pertenece al Perú, retorna al Perú, pero hubo un momento donde Ecuador dijo, no, hay un documento, existe una delimitación. Bueno, según ellos, el rey de España después es que delimita y dice, no, que lo administre Ecuador mejor, o bueno, esa zona, porque, la razón no recuerdo realmente, pero, pone un límite, pero era imposible poner un límite para ellos, en realidad, que existe un límite. ¿Por qué? Porque toda esa zona, la Gran Colombia y Perú, le pertenecía a España. ¿Cómo España iba a delimitar algo si todo eso le pertenecía? Era algo ilógico, pero bueno, ellos insistían. Esta fue la figura que ellos decían. Los historiadores pasaron muchos años buscando ese documento en España y nunca existió el documento. Se dice entonces que posiblemente fue un invento de los ecuatorianos. Incluso en las escuelas del Ecuador se les enseñaba a los niños y se les decía que Perú le había quitado territorio a Ecuador. Había algunos tratados que Perú pudo haber aprovechado donde sus presidentes sí habían accedido, el Ecuador, pero no lo hicimos. Bueno, cerramos con la guerra del Cenepa. No sé si recuerdan ustedes, la guerra del Cenepa. Para cerrar esa guerra se firma el Acta de Brasilia en el 98. En esa guerra se luchaba para no perder esa zona. ¿Qué sucede? Para terminar, hubo una consulta ciudadana de tanto Jaén, Maynas y Tumbes, si es que querían formar parte del Perú o Ecuador. Se quedaron en el Perú. En la guerra del Cenepa hubieron muchas muertes, incluso en la zona justo del límite se les entierra a algunos de los muertos. Ecuador, ¿por qué tantos años tarda en firmar? Porque ellos querían acceso al río Amazonas para la navegación y llegar al Atlántico. Brasil ya les había dado acceso, ahora la situación era pasar por Perú. Tenemos o se han formado, le da acceso a uno de los ríos y se encargaron de construir puertos. Hay 2 puertos que son binacionales, tanto de Ecuador como de Perú. Al final sí lograron su cometido. Los límites son aquí, en Boca de Capones, y justo de esta zona sale el límite para la delimitación marítima, también que se dio en el año 2005, el gobierno de Alan García. Luego, hasta aquí que queda el Talhuec del río Huepí, de Putumayo. Ahora nos vamos con Colombia. Con Colombia tuvimos una guerra. De todos los países fronterizos hermanos, tuvimos más guerras con Ecuador, 2. Con los demás, 1. Con excepción de Brasil, que no tuvimos ninguna guerra. Y paradójicamente, Brasil fue el que obtuvo más territorio. Bueno, seguimos con Colombia. Con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano en 1922. Pone fin al litigio que aproximadamente duró 10 años.
Los límites, nos quedamos aquí con el Ecuador, Talhuec del río Huepí en el Putumayo y hasta aquí, que es la boca del río Yavarí en el Amazonas. Ahí está. Con Brasil, ninguna guerra, 0 guerras. Firmamos tratados principalmente porque nos une, nos enlazaba el río principal que forma la mayor cuenca, es el río Amazonas. El tratado firmado fue de Herrera y da Ponte Ribeiro en 1851, que fue un tratado sobre comercio y navegación de este río o de los ríos que compartimos. Y si algún momento tú ves un guión, es porque en un país firma el apellido o la persona que se apellida Herrera y del otro país da Ponte Ribeiro. Valverde y Río Branco también firmaron en 1909 y fue el tratado que puso un tratado que puso fin a los límites de comercio y navegación entre Perú y Brasil. La frontera, me quedé con el río, la boca del río Yavarí en el Amazonas y se extiende hasta el río Yaberija en el río Acre. Sigo avanzando, voy a Bolivia, también tuvimos una guerra con Bolivia. El tratado que firmamos con nuestro país hermano boliviano, Polo y Bustamante, en 1909, un tratado que rectifica la frontera entre Perú y Bolivia. Compartimos un lago, el lago Titicaca, una parte para Perú y la otra parte para Bolivia. Cuando nosotros hacemos estudios de este lago, solo nos encargamos de estudiar nuestro límite. Lo otro no podemos tocar ni ingresar. Muy bien. Los límites. El límite de Boca de Yaberija en el río Acre, también con frontera con Brasil, hasta el hito número 80 de la meseta de Ancomarca. Y Chile, solo una guerra con Chile. Ojo, si estás con tu profesor de historia, no le vayas a decir que solo te dije que hay una guerra en toda la historia con Chile. Estamos hablando solo de fronteras, solo de fronteras. Con Chile, firmamos el Tratado de Lima en 1929, que puso fin a la controversia de la soberanía de la provincia de Tacna y de Arica. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos bien que por consulta ciudadana también pasó Tacna y Arica y ellos decidieron si se quedaban en el Perú o pertenecían a Chile. Arica se fue a Chile. Y la firma del acta de ejecución del tratado de 1929 a 1999. Chile con esta acta debía de entregar al Perú un muelle, la estación ferroviaria, la oficina de aduanas en la ciudad fronteriza chilena de Arica. En eso se comprometía Chile con el Perú, en eso. Los límites, dejamos en Bolivia con el hito número 80 de la meseta de Ancomarca hasta el punto de la Concordia. El punto número 1 de la Concordia. Ahí están los límites. Ojo, todavía estoy a nivel de superficie. Todavía estoy a nivel territorial. No he ingresado a nivel marítimo. Aún. Pero todos sabemos lo que pasó a nivel marítimo. A ver. Hablando de las fronteras y cómo se pueden dos países plantear su desarrollo. Mira por aquí, entre Perú y Bolivia hay mucha hermandad. Por ejemplo, Desaguadero. Si te das cuenta, la ciudad ha crecido tanto y prácticamente se une con la de Bolivia. Aquí los de Desaguadero en todo momento pasan a Bolivia y viceversa. A esto, el crecimiento de dos ciudades, el crecimiento desmedido de las dos ciudades, y cuando llegan a obtener un contacto se le conoce como conurbación. Conurbación. Tienen contacto constantemente, conurbación. Hablando sobre las conurbaciones. Algunas fronteras del país están así, también entre Ecuador y Perú. Son productos dinámicos, normales,
es cuando una ciudad va en crecimiento. Forman físicamente, parece como si fuesen uno, pero administrativamente sabemos que le pertenece a países diferentes. Por ejemplo, entre Perú y Ecuador está entre Aguas Verdes y Huaquillas. También está esta realidad. En Brasil con Perú, exactamente en Madre de Dios. Hay una ciudad que se llama Ñapari. Esa ciudad ha pasado por unos buenos arquitectos, planificadores territoriales, que es una de las ciudades más ordenadas de nuestro Perú. Es pequeña, pero tiene un gran dinamismo con el Brasil. Y es bonita. Los espacios fronterizos para su análisis son 3: área, zona y región. Por niveles, área es más pequeño, la zona es un poco más grande, ahí está. Y la región fronteriza es prácticamente el mismo límite administrativo de una región o un departamento. En el área de frontera es una escala local, es más pequeñito, es en el lugar. Ahí está. Esto sería un área de frontera. Constantemente en comunicación. ¿Tú sabes qué tienen cada ciudad? Cada ciudad tiene puestos de control para ver que no exista un tráfico ilegal de las personas, un ingreso ilegal de las personas, tráfico de bienes o compras, o drogas también. Hay puestos de vigilancia. El ejército y la policía están en estas áreas de frontera. Hay infraestructura de cambio de moneda. ¿Cómo voy a cambiar el bolivariano por el sol? O el real por el sol, el dólar por el sol. Existen estos centros. Entonces, en el área de frontera hay infraestructuras precisas, exactas. La zona de frontera es un espacio intermedio de comunicación entre el área de frontera y la región de frontera. Están en comunicación gracias a la zona de frontera. En esta zona de frontera, entonces diríamos que sirve de soporte. Es un nivel intermedio, mira por aquí. El área de frontera están las ciudades. La zona de frontera crece un poquito más, pero no llega a pintar todo un departamento. En cambio, la región de frontera es más grande, es a nivel de departamentos. Mira, todos los departamentos que son espacios de frontera. Tumbes, Piura, todos los departamentos. Todo lo que está de rojito. Región de frontera. Hay vinculación, se quiera o no, hay una vinculación con otros países, pero inmediatamente quien tiene una vinculación inmediata es el área de frontera. Vinculación inmediata, el área de frontera. Vinculación diaria, área de frontera. De repente, un extranjero pueda llegar hasta la región de frontera, pero raro, ¿ya? Muy pocas veces, a diferencia de la región, del área de frontera, a diferencia. El desarrollo e integración. El desarrollo fronterizo, cada país lo busca, ¿no? Todos lo buscan. Va a ser un proceso para satisfacer las necesidades básicas de su población, de población de cada país. Incentivar las iniciativas públicas, las iniciativas privadas, fortalecer al desarrollo en todos sus niveles. Pero la integración fronteriza es no solamente del país, sino la comunicación entre países. Pero hay una cosita. No puede haber integración, por ejemplo, el Ecuador se negaría a tener integración con el Perú si la ciudad o el área de frontera no tiene el mismo desarrollo que el área de frontera del Ecuador. Entonces, tienen que tener o tienen que estar a la par en su desarrollo para recién hablar de una integración. Si no, no es posible. No se haría posible. Eso, pero ¿qué involucraría la integración? Ecuador puede asistir a Perú y Perú puede asistir a Ecuador.
Ejemplo, hay peruanos, como ya estamos hablando de una conurbación, que mandan a sus hijos a estudiar al Ecuador, estando a un paso nada más de un río, un puente. Igual los de Ecuador podrían asistir a los de Perú, y ese es uno de los tratados que se firma con el Ecuador. Asistencia de salud, de la misma manera. En Brasil y Perú, prácticamente durante el día no están muchas las personas, se van al Brasil. O se van a trabajar o a estudiar o cualquier otra actividad. Por las noches retornan. El Brasil llega al Perú para hacer turismo, para ir algunas cositas, ¿no? Que siempre y cuando lo requiriese. De eso hablamos entonces, la diferencia entre desarrollo e integración. Y finalmente, ya estamos hablando de límites territoriales a nivel de superficie, pero me falta aún mencionar los límites marítimos. Dos límites marítimos, ¿no? Aquí, en el paralelo de Boca de Capones y la línea definida por La Haya, la pelea que nos llevó hasta la Corte Internacional con Chile. ¿Cuál fue primero firmado? Por supuesto, el tratado cerrado con el Ecuador, y ya para el año, para la época de Ollanta se firma, se da por cerrado incluso el límite marítimo con Chile. Muy bien. Parte del hito de la Concordia, también me estoy olvidando mencionar, el hito número 1 de la Concordia. Hay instrumentos jurídicos que validaron lo siguiente. Hemos firmado un tratado, el tratado que se dio en Santiago, el mismo nombre se llama, se firmó en Santiago de Chile, el cual estuvo presente Ecuador, Perú y Chile. Los tres países dijeron que su dominio marítimo iban a ser 200 millas. Los tres, de acuerdo, firmaron. Pero esto fue gracias a la tesis peruana. No recuerdo bien quién fue el que propuso la tesis, pero fue en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Estableció que cada estado debería tener un área de administración o de dominio de 200 millas marítimas. Si me pregunta, profesora, ¿las millas marítimas equivale o es igual a las millas terrestres? No. Las millas marítimas, chicos, debido a la deformación de la Tierra, o la Tierra es curva, se miden en grados. Cada milla vale 1 grado. Y así es como miden los de navegación. Las millas. No es lo mismo entonces en medición que una milla terrestre. A eso quería llegar. Ajá, viene otro término por aquí. La CONVEMAR. La CONVEMAR. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este es un instrumento no solo para el Perú, no solo para América Latina, sino es un derecho internacional. ¿Derecho de qué? Del uso del océano y de sus recursos. La CONVEMAR tiene por finalidad regular esos usos, hacer normativas para esos usos. La CONVEMAR dice que el espacio del mar territorial debe ser solo de 12 millas. Si te preguntabas, profesora, yo no entiendo, ¿de dónde hasta dónde es mar y de dónde hasta dónde es océano? De 12 millas. Según la CONVEMAR dice que el mar que tiene un país es las primeras 12 millas. Después le sigue la zona continua que tiene, bueno, vamos a aumentarle 12 millas. Pero la zona contigua en realidad podría llegar desde los 0 hasta los 24, podríamos llamarlo así. 24 millas. Desde los 0 hasta las 24 millas en la zona contigua. Y como zona económica exclusiva es de las 12 millas del mar territorial, después estamos hablando de 188 millas. ¿Y eso por qué, profesora? Porque se debe exclusivamente para actividades pesqueras. Pero tú sabes que la pesca de gran escala, de mayor escala, se realiza en esta zona en especial.
¿Por qué? Pero necesita de grandes embarcaciones para llegar hasta las 200 millas de grandes embarcaciones. Las primeras millas es más para una extracción artesanal. Extracción artesanal. Muy bien, pero hay un problema. Siempre los problemas. El Perú no ha firmado con la Convemar. No firmó. Chile firmó con la Convemar. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora? Se dice que si un presidente llega a firmar con la Convemar, sería un vendepatria y sería acusado como traición a la patria. ¿Por qué? Porque la Convemar reconoce no como 200 millas que le pertenezca a un país. Reduciría la cantidad. Entonces, ¿realmente sería, es así, profesora? Realmente, en teoría, porque la Constitución está en teoría, no nos afectaría. ¿Ustedes creen ahorita, como decimos, que tenemos 200 millas de dominio? ¿Creen que nuestras embarcaciones de la Marina de Guerra están por aquí? ¿En todo momento resguardando? No. La Convemar dice que la zona económica, las 188 millas, puede ingresar cualquier estado que así lo requiera. O sea, cualquiera podría entrar a un mar y a otro, a hacer extracción de recursos. ¿Ustedes creen que eso no ocurre ahora? Ocurre. Y es que la Marina de Guerra del Perú no va a estar, pues, a lo largo de todo el litoral, y sería imposible. No, no se podría. No hay ese control, lamentablemente, profesora, pero no podríamos colocar boyas. Es que sucede que a esa distancia no llega la señal. Las boyas pueden funcionar hasta las 24 millas marítimas, pero a mayor profundidad las olas son mayores y se pierde la señal. Entonces, bueno, hay algunos críticos que tienen su razón, ¿no? Porque la zona económica exclusiva sería invadida, dicen. Hoy en día también lo es. Embarcaciones chinas, embarcaciones japonesas ingresan a nuestro Perú, a nuestras millas. Bueno, entonces, en dominio marítimo, la figura es, tenemos 200 millas y las millas marítimas es de ancho, no es de largo. Si nos preguntarían, ¿de largo, profesora? Alteramos, sí, porque nuestro límite era este. ¿Y qué es lo que hizo la Corte de la Haya, Internacional de la Haya? Hizo como si el Perú y como, bueno, Chile sí es firmante, si ambos perteneciesen a la Convemar. La Convemar indica que, bueno, da una sugerencia de delimitación marítima. Tomaron en consideración también en parte la Convemar. Pero antes, profesora, ¿por qué se da la delimitación o el problema de delimitación entre Perú y Chile? Si antes esta era la manera de aprovechamiento. ¿Dónde estás? Aquí. Si siempre fue así. ¿Qué te dije hace un momentito? Cada país, ¿no? Existe un documento histórico que gobierna. Hasta ese momento Chile no tenía ese documento histórico hasta que lo encontró. Según documento, tiene un documento Chile que lo avala al decir que el límite era así de recto. Para Chile era así. Para Chile tenía que ser así. Y Perú dice, pero se sabe o se conoce que si un estado o una persona incluso está en ese lugar por un determinado tiempo, un tiempo prolongado, le pertenece ya a esa persona o ese lugar, según el derecho de posesión, ¿no? Y aprovechamiento. Pero, bueno, las dos ideas fueron tomadas por la Corte de la Haya y es por eso que establece su fallo definitivo. Tú sabes que un fallo de la Haya no puede ser modificado, tiene que ser respetado nada más. Y dice, ni para Perú ni para Chile. Mira, Chile, tú querías este límite, ¿no? Ya, hasta aquí. Perú, tu límite querías conservarlo, ya. Jalamos.
Eso es lo que hizo. Por supuesto, aquí hay una validación geométrica y de otros profesionales. Aquí. Ah, no, aquí estoy. Muy bien, nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fija en el año 2014 los límites de la frontera marítima entre Perú y Chile. Fija esa frontera. Hay una parte del hito, igual sale del hito número 1 de la Concordia hasta, esta es la figura definitiva, ahí está, hasta esta zona. Ya estamos hasta aquí. Ah, profesora, pero ¿estuvo contento Chile? ¿Estuvo contento Perú? ¿Quién salió ganando? ¿Quién salió perdiendo? Te comento. Cuando estamos cercanos, o estamos en la zona de Zócalo continental, cercanos al litoral, es menos profundo. ¿Dónde es que van la mayor cantidad de personas con sus embarcaciones? En las primeras millas. Y eso es la que perdimos. La más profunda es lo que nos dan, ¿no? Que se conserva nuestro límite. ¿Nos será útil? Las embarcaciones grandes podrían llegar a esa zona. Pero incluso las especies disminuyen en esta zona. Solo por temporada se da la mayor concentración de especies. Entonces, en realidad sí nos dieron el gusto, pero en las primeras millas sabemos cuál es nuestra desventaja. Chile, por el contrario, no lo veía así. Chile quería ganar, quería que se respete el límite que habían establecido, que habían propuesto ellos. Hasta al final se dieron cuenta. Pero no, al final sí es beneficioso el límite que ha colocado, bueno, para ese país, el límite que colocó o realizó como fallo la Corte Internacional de La Haya. Entonces Chile se quedó calladito. Se quedó calladito, porque ustedes saben, los de Chile para reclamar, sí, se van de largo. Se van de largo. Ok. Ahí está. Muy bien. A ver, algunas cositas más por aquí para definir. Ya sabemos entonces sobre el límite que tuvimos que sufrir con Chile. Ah, la situación de las 200 millas marítimas de dominio, eso lo firmamos en el Tratado de Santiago, en la Declaración de Santiago en 1952. Ecuador y Chile estuvieron de acuerdo. Eso quiere decir, si tú te vas a la Constitución ecuatoriana, revisas y dice también dominio marítimo 200 millas. Chile lo mismo, dominio marítimo 200 millas, no solamente el Perú. Es un acuerdo entre países, entre estos países. Sobre todo los tres firmantes fueron Chile, Ecuador y Perú. A ver, ¿qué otra cosita más para no olvidarme y para irnos al receso? No te olvides esto, la zona contigua y el mar territorial son las primeras 12 millas. La zona contigua son otras 12 millas. Estamos hablando de 24 millas hasta ahí. La zona exclusiva son 188 millas. En esta zona, según la Convemar, pueden ingresar barcos extranjeros. Pueden ingresar. Pero si no eres un país firmante en la Convemar, entonces eso un tanto como que restringe el ingreso. Aunque ni tanto, ni tanto. Igual se han encontrado embarcaciones de otros países. Chile, como es firmante, entonces sí, otro país firmante de la Convemar sí podría acceder a su zona económica exclusiva, porque se dice que el océano está para cualquier estado que requiera de sus recursos. Esa es la figura de la Convemar, de la zona económica exclusiva. El océano está disponible para cualquier estado que requiera de los recursos marítimos. Recursos marítimos. Ahí estamos. A ver, ya listo. A ver, si hay preguntitas, por favor, hágamelo saber. Si no, en todo caso, igual voy compartiendo el Sócrates para ir respondiendo las preguntitas. A ver, sí. A ver, sí había preguntas. Un momentito. Ajá, ahí está. Ajá, Aniego, ¿no? Ananiego está diciendo, perfecto. Sí me habían escrito, a ver. Ajá. Sí, así. Es que ellos tienen alta tecnología, por eso ellos sacan todo.
Tacna no tenía un... A ver, Tacna, acá me dicen. Tacna no tenía un pedazo de mar en sus playas, creo. Ah, sí, justamente es por esta delimitación. Ahora, ¿cómo hacen los de Tacna para irse a la playa, profesora? Sí, tienes razón, tienes razón. Sobre todo Tacna y los que aprovechaban el mar, ¿no? El mar para capturar especies. Ajá, o para bañarse también. Pero hasta la actualidad no es parte, no es, tampoco no quiere firmar. Algunos de los congresistas, algunos de la parte política dicen que el presidente que firme va a ser un vendepatria. Hasta el momento no. Ujú. Eso, si ellos se arrasan, como no está cerca su territorio, eso también. Ya, a ver, entonces nos vamos, 10 minutitos de break, no, 12:10 retornamos, 12:10, y vaya resolviendo por favor las 2 preguntitas, chicos, de esta semana para geografía. Retornamos.